Listo, chicos. Vamos a dar inicio con el marco conceptual para la información financiera. Es decir, ustedes se van a volver cancheros cuando hablemos de netamente contabilidad. Porque les doy esta premisa: en contabilidad pueden especializarse o pueden estudiar bastante en lo que respecta a contabilidad pura, que es dominar las NIC y las NIF, tributación, que es la normativa tributaria y todo su relacionado. ¿Ok? Está más amarrado con el tema de derecho en realidad. Y el tema de auditoría, que es el análisis, la verificabilidad de la información contable. ¿Listo? Que revisar que la información sea razonable y que no haya ningún tipo de corrupción, para poner así más divertido. Entonces demos inicio con el marco conceptual. En realidad, el marco conceptual, voy a ser sincero, lo han vuelto de forma bien engorrosa, ¿ok? No hay necesidad de complicarse la vida. Acá les he venido primero, voy a hacer un video explicando nada más el tema de la información contable, mejor dicho, de la información financiera, de forma práctica. ¿Ok? En otro video les voy a hablar sobre las características, que es fundamental. Esto les va a ayudar tanto de manera personal, en el tema de laboral y en el tema de universidad. ¿Ok? De ahí los estados financieros, los conceptos y suficiente. No necesitan entrar más porque el resto se va a aprender en la cancha. ¿Listo? Y por supuesto tienen que leerlo, pues, ¿no? Tampoco. Pues. Ya, ahora sí. ¿Cuál es la lógica o la importancia de la información financiera? Miren, el mismo marco conceptual se enreda solo porque dice que la información financiera tiene finalidad preparar información financiera para la toma de decisiones. Al final, recordemos, una empresa realiza un sinfín de operaciones, ¿cierto? Estas operaciones se tienen que acumular, ¿ok? Se acumulan y se convierten en información. Información financiera. Decimos financiera porque al final la finalidad de brindar información es tomar decisiones, ¿ok? Decisiones de inversión, obviamente, y de financiación. Entonces, la empresa realiza operaciones, esas operaciones se acumulan, como poner acá se acumula en caso de que uno se lo haya olvidado, se acumula en información. Voy a poner información nada más. Listo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? Ahora, esta información, ustedes dicen, ya tengo la información. Ahora, ¿qué sigue? Esta información es simple porque solo, ¿qué te va a permitir? Tomar decisiones. Toma de decisiones. ¿Qué clase de decisiones? De forma así ejecutiva, lo más complicado, ¿ok? Para complicarlo primero, es decisiones de compra, venta y mantenimiento. ¿Ok? ¿Qué es esto, Leandro? Si lo voy a poner así sencillo. Esto es a nivel financiero. Cuando las empresas, ¿ok? Requieren siempre de capital, es decir, efectivo, liquidez, dinero. Porque siempre hay gastos que realizar todos los días, ¿ok? Van a entrar un montón de dinero, pero al mismo tiempo va a salir un montón de dinero. Y en la mayoría de los casos siempre sale más dinero del que entra primero, ¿ok? O en todo caso siempre se paga antes y se cobra después. Entonces siempre va a faltar, ¿ok? ¿Qué sucede entonces? Los dueños de la empresa, ¿no? Van a validar y van a revisar esta información y van a decir, por ejemplo, la empresa al final necesita el dinero. Entonces envía la información, todo lo que tiene a estos inversionistas, ¿no? Para que al final estos inversionistas le den dinero a la empresa. Al final los inversionistas van a comprar una participación de la empresa o les van a, en todo caso, les van a financiar. Esas son decisiones de compra. Decisiones de venta es que en todo caso el accionista o el dueño, un inversor, ya tiene una participación de la empresa. Y acá hay dos situaciones. Si la empresa le va mal y entonces está en caída, el accionista que va a hacer o el inversor que va a hacer va a vender su participación. Va a vender su participación, es decir, la inversión que él tiene. Y mantenimiento, ¿ok? En todo caso es cuando imaginemos, ¿no? La empresa, el dueño, el inversor no sabe si la empresa le está viendo bien o está yendo mal, ¿no? Como hay bastante incertidumbre, prefiere mantener nada más la inversión que tiene, ¿ok? Así de simple. Al final es el tema de invertir o no invertir sobre la empresa. Para que la empresa con efectivo hace maravillas. Así de simple. Esa es la primera parte, ¿ok? Ahora, ¿qué nos brinda la información financiera? ¿Listo? La información financiera al final nos va a decir un detalle de los recursos económicos y de los derechos de los acreedores, como primera línea. Es decir, todos los bienes que tiene la empresa y también todas las obligaciones que tiene la empresa, ¿ok? Para tener un recurso económico, un bien, ¿no es cierto? O un activo, la empresa que requiere endeudarse, ¿no es cierto? Así de simple. Esa es la primera línea. ¿Qué más? La información financiera también nos brinda información sobre el rendimiento financiero. ¿Qué es ese rendimiento financiero? No es más que lo que la empresa generó en un periodo específico o en un ejercicio específico. Siempre es en base a tiempos, ¿ok? En contabilidad todo es en base a tiempos, periodos. Nunca es en base al infinito ni más allá, ¿ok? Siempre debe ser periodos. Un mes, 3 meses, 4 meses, 6 meses o un año. Rendimiento financiero, ¿ok?
Otro punto importante es el tema de la gestión, ¿ok? O la administración de los recursos de la entidad. Gestión o administración, acá lo voy a poner mejor, administración de los recursos de la entidad. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con la administración de los recursos de la entidad? A la gestión eficiente, o en tu caso, a la gestión de los activos que ha hecho la gerencia, ¿okay? O los encargados de gestionar, utilizar, ¿no? O consumir estos activos. ¿Por qué? Esto es una forma ya, esto es como una forma de analizar de forma indirecta la información. Al final los estados financieros principales te detallan los recursos que tienen, las obligaciones, esto está en el estado de situación financiera, el rendimiento financiero, es decir, cuánto se ha ganado con los activos, y obviamente si los recursos que tiene la empresa y el rendimiento que tiene la empresa es viable, o en todo caso es rentable, es significativo, es llamativo, eso se debe a que la gerencia, es decir, los encargados de tomar estas decisiones de inversión no es cierto, de inversión y de financiación, lo han hecho excelente. Es decir, han gestionado correctamente los recursos que tiene la empresa. ¿Ok? Esa es otra información. Y finalmente, los flujos de efectivo que ha generado la empresa. Porque al final la empresa sin efectivo no hace nada, ¿no es cierto? Al final todo se mueve con dinero. ¿Ok? Esa es la principal línea en lo que respecta a la información financiera. ¿Hay más información? Hay más información. Pero con que ustedes tengan claro que al final la información financiera, es decir, la información que se recopila de las operaciones que realiza la empresa, tiene como punto de partida la toma de decisiones, ¿ok? Y otro punto. El tema de las tomas de decisiones, ¿quiénes las toman? Acá en realidad, como les dije, ¿no? La principal línea o las personas que les interesa esta información no solamente son los dueños, sino son los inversores, como les comentaba, acreedores, bancos y toda entidad que esté interesada en la empresa, tanto en comprar como en vender su participación. Es decir, obligaciones y derechos, ¿ok? Si ustedes entendieron esa parte de la información y los beneficios, en todo caso, lo que te brinda la información financiera, ya están ya en otro nivel, ¿ok? Esto es clave, ¿ok? Ustedes pueden, si es posible, vean varios videos, pero el plan es de que tengan esto siempre como base de punto de partida, ¿ok? No necesitan complicarse también, chicos, la vida. ¿Listo? A ver, vamos a continuar todavía creo que todavía hay tiempo. Vamos con las características cualitativas, cualitativas fundamentales y de mejoras. ¿Ok? Las características cualitativas me refiero a las características de la información financiera. ¿Ok? ¿Qué tipo de información se tiene que brindar? Se van a dividir en dos. ¿Y cuál es el punto acá? Lo que quiero comentarles acá es que acá les voy a enseñar principios contables. ¿Listo? Igual voy a hacer un video aparte sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son los PSGA. Acá lo voy a poner en caso quieren buscar PSGA. Les voy a enseñar acá solo algunos de ellos. ¿Ok? Los fundamentales son dos. ¿Okay? Y les voy avisando, estas características no deberían omitirlas. ¿Por qué? Porque al final estas son características que les va a servir a ustedes por un tema de sentido común cuando operan en las empresas. ¿Ok? Vamos a verlo mejor. Las fundamentales son dos, es lo más chévere. Uno es la relevancia y el otro es la representación fiel. Parece sencillo, y sí sencillo, pero acá hay un punto, acá hay algo que quiero tocar. Cuando hablamos de relevancia, ¿okay? Para no complicarnos la vida, hablamos de materialidad o importancia relativa. Este es un principio de contabilidad. La materialidad o importancia relativa es un principio. ¿Qué nos dice? Cuando hablamos de materialidad o importancia relativa nos referimos a que si cierta información nosotros lo omitimos, ¿no? Puede tener un impacto en las decisiones que tomen los dueños o en todo caso los usuarios de la información. Si ustedes dicen por relevancia, nos referimos a información que es relevante, ¿no es cierto? Cuando ustedes preparan la información, ¿no es cierto? Y los dueños a ustedes les piden, envíame la información, muéstrame qué es lo que tenemos, tú vas a tener una infinidad de información, ¿no es cierto? Hay una infinidad de información por brindar a los dueños, ¿no? Pero ¿qué sucede? Tú solamente debes demostrarle lo relevante, ¿ok? En los estados financieros al final se muestra lo relevante. Es como que tú tengas 100 partidas y de esas 100 partidas, el 90%, por no decir casi el 100%, está relacionado a cosas fundamentales de la empresa, ¿ok? Y el otro 0%, no. No tendría sentido que te dediques todo el tiempo de tu vida preparando la información que no es relevante, ¿no? Y menos tiempo a la que es relevante, ¿ok? O en todo caso, les voy a poner el caso más común, porque la materialidad e importancia relativa ustedes la van a ver en el día a día cuando trabajen. ¿Por qué? Porque como en el error propio del error humano, es normal que en ciertas ocasiones, pues esperemos que no se dé, pueden equivocarse y omitir, ¿ok? Registros, operaciones de la empresa, ¿ok? El punto es acá, si la empresa mueve millones de soles, ¿ok?
millones, tendría una importancia significativa, es decir, ¿sería crítico que ustedes emitan una compra de un paquete de lapiceros? ¿Sería crítico? No, obviamente. Es decir, porque tú emites esta información, los dueños no significa que van a... O sea, los inversores no van a dejar de invertir en ti por omitir esa clase de información. ¿No es cierto? Puede que hayas movido unos soles, pero no has movido millones, pues. ¿Ok? La empresa aún así lo va a ver rentable si es que la empresa tiene efectivo. ¿Ok? A eso nos referimos con importancia relativa. Y esto lo puedes ver en todos los aspectos que tú quieres. ¿Ok? Ahora vamos con la representación fiel. La representación fiel es también simple. ¿Ok? Acá cuando hablamos de representación fiel, el marco conceptual establece tres lineamientos que son información completa, ¿ok? Para que lo apunte, neutra, ¿ok? Neutra y de libre de error. Sentido común, muchachos. Cuando hablamos de representación fiel, hablamos de que la información debe ser verídica, ¿no es cierto? Cuando hablamos de completa, el plan es no omitir ningún tipo de información, ¿ok? Sea que perjudique la empresa, ¿no? Para ambos lados, así de simple. Cuando hablamos de neutralidad, acá entra el otro principio, el principio de equidad, ¿ok? Es decir, si a la empresa le va mal, no hay forma que ustedes la quieren pintar bonito para cubrir los intereses de los dueños, o en todo caso, si la empresa quiere solicitar un crédito, ustedes, ¿no es cierto?, por responder o estar a favor de los dueños, ustedes van a mostrar a la empresa de forma rentable, líquida, solvente. ¿Por qué? Porque al final la contabilidad son números, ¿ok? Y es maleable la información, así de simple, no hay forma que lo oculten. ¿Ok? No es que, a menos que usen sistemas que ya estén totalmente estructurados, consolidados, con un control interno excelente, ¿ok? Pero en todo caso, como en un inicio no se llega a ese punto, entonces esto ya parte de la ética. Y cuando hablamos de equidad, hablamos de que somos imparciales en las partes interesadas, ¿ok? Y libre error no se refiere a que somos máquinas que no tenemos ni un solo error, no, se refiere a maximizar, ¿ok? A maximizar la veracidad de la información y minimizar, por supuesto, cualquier margen de error posible, ¿ok? Eso es lo que nos referimos con representación fiel. Y por último nos vamos a ir con las características de mejora. Uy, no borro esto, lo voy a dejar allá. Las características de mejora. ¿Cuáles son? La primera es la de comparabilidad. Ustedes dirán, comparabilidad, qué sencillo es comparar. No, no necesariamente. ¿Por qué? El mismo marco conceptual establece. De forma práctica se puede decir que es comparar dos valores, dos partidas similares, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo comparar una máquina de esta empresa, ¿ok? Su valorización de esta empresa, y también puedo comparar la valorización que tiene otra empresa de su máquina, ¿ok? Pero ¿cuál es el punto acá de comparar? O en todo caso yo comparo el valor de un activo, ¿ok?, con un periodo anterior o con un ejercicio anterior, para ver cuánto me ha costado este año y para ver cuánto me ha costado el otro año. Pero acá hay un punto de la comparabilidad. Es el tema, y acá les digo otro principio, de la congruencia. Congruencia lo vamos a hacer como uniformidad, ¿ya? ¿Okay? ¿Y acá qué entra? Acá en comparabilidad hablamos de la uniformidad, que es decir, al final de contabilidad, ¿no es cierto?, para registrar una operación, nosotros medimos y reconocemos de una forma dichos activos o dichas operaciones. Entonces, si tú mides un activo de una forma, los activos que vayas a medir posteriormente deben ser de la misma manera, porque al final de contabilidad utilizamos métodos, herramientas, cálculos, provisiones, juicios, ¿ok? Y toda clase de información que nos ayude a mejorar la manifestación de la información. ¿Listo? Entonces, si nosotros contabilizamos una operación de una forma, con un método en específico, entonces la única forma de que podamos comparar información es utilizando el mismo método para todos los activos, o en todo caso para un paquete de activos. A eso se refiere la comparabilidad. ¿Listo? Verificabilidad. Este también es sencillo. La verificabilidad al final solo te dice que la información tiene que ser comprobada, o que pueda ser verificada, ¿es cierto? Contrastada, ¿ok? Acá hablamos y entramos a auditoría. ¿Por qué? O segundo, el principio de objetividad. También aquí está el principio de objetividad. ¿Por qué? Para ponerlo simple, al final toda transacción que realiza la empresa debe estar sustentada en un documento, ¿ok? Un tema de formalidad, un tema de orden y un tema, como su propio nombre dice, de que ser objetivo con la información. No existe el tema de la subjetividad acá. De que sí, porque la empresa me agrada, no. Acá hay un contrato, ¿no? Acá se establece cuáles son las partes, cuáles son los tratamientos, qué es lo que se va a vender, qué es lo que se va a recibir, ¿ok? Ese es el tema de la verificabilidad. Que toda operación debe ser contrastada, ¿ok? Con información verídica, ¿no? Legal, ¿ok? Y eso acá entra tanto el aspecto tributario, entre el aspecto legal,
¿Ok? Y entra también la auditoría, porque la auditoría te dice toda operación debe tener un sustento documentado. ¿Ok? Ese es el fin de la verificabilidad. No puedes inventar. Eso también está relacionado con el tema de. eh, ¿Cómo se dice? Con el tema, se puede decir, de la corrupción. ¿Ok? No crear información falsa. ¿Por qué es posible crear información falsa? Porque tú estás. La información, ustedes han visto, es maleable. ¿No es cierto, muchachos? Es volátil. ¿Ok? Por lo tanto, la objetividad es el punto de partida también para ustedes. ¿Listo? No se crea IGB por crear, no se crean compras de la nada, ¿ok? También es un tema de ética, si se dan cuenta. El penúltimo, acá tenemos a la comprensibilidad, ¿ok? Comprensibilidad. Recordemos que lo que estamos aprendiendo es contabilidad, es una materia, es una temática empresarial. Hay bastantes conceptos que ustedes mismos se están dando cuenta que es nuevo, ¿ok? Especialmente el tema de los activos, pasivos, patrimonio. Y hay un sinfín de conocimientos, ¿ok? La empresa, con el paso del tiempo, con el paso de su crecimiento, va a ir a aumentar la complejidad, ¿ok? De sus operaciones, pero ustedes van a ir empapando poco a poco, ¿ok? Pero no todos van a estar a la par como ustedes. Y en una conferencia, en todo caso, en un reporte, o en todo caso en un informe que se realice, no es que todos tienen el mismo vocabulario que tú, ¿ok? Por lo tanto, tú cuando prepares información, debes presentar la información que sea relevante, ¿ok? Y en este caso hablo de suficiente y información que sea comprensible, sencilla, ¿ok? Como si estuvieras explicando a un niño, ¿ok? Porque no todos tienen el mismo nivel que tú, el nivel de conocimientos en lo que respecta a esta materia. Por lo tanto, tú cuando presentes información, debe ser información que sea sencilla y comprensible, ¿ok? Ese es el punto. Aquí es un tema de, este es un punto de habilidad, ¿ok? Y que debe ser conciso, a eso se refiere. Entonces le pones acá información clara y concisa. Y por último, la oportunidad. ¿Ok? La oportunidad también es un tema ya para el tema laboral, que lo podemos definir como la información siempre debe estar disponible. ¿Ok? ¿Qué sucede? En contabilidad, este es un tema de sentido común, ¿ok? Y le va a suceder, tal vez, esperemos que no. Igual, a operaciones, ¿ok? Las empresas realizan una infinidad de operaciones, ¿ok? Al final siempre falta tiempo, y siempre hay trabajo en lo que respecta a contabilidad, porque es organizar, ordenar, ¿no es cierto? Mejorar la información, mejorar la imagen de la empresa a través de la información que se prepara. Entonces, siempre va a haber operaciones que ustedes van a omitir, ¿ok? Porque le quieren dar prioridad a estas cosas, pero ¿qué sucede si es que la empresa siempre necesita reportes trimestrales y ustedes no han terminado ni siquiera el reporte del mes pasado, por así decirlo, ¿ok? Entonces ahí ya estamos viendo, ¿no es cierto? Están generando como un cuello de botella. Siempre debe estar la información lista, disponible para la toma de decisiones. Al final la información que ustedes preparan ya es pasada, ¿no es cierto? Ya está hecho, ¿ok? Al punto es que ustedes preparan información pasada siempre que esté lista y disponible para tomar decisiones a futuro, ¿ok? Porque de nada sirve tener información de hace un año si hoy en este año ya todo ha cambiado. A eso se refiere con el, el, la característica de la oportunidad. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta primera parte del marco conceptual. En el siguiente video vamos a ver el punto de los estados financieros, ¿ok? Y los conceptos de activo y pasivo y patrimonio y los elementos principales de la contabilidad. Espero que les haya gustado este video y si quieren seguir aprendiendo, escríbanos en Concon Academy. Muchas gracias.